Buenas tardes, bienvenidos a esta ponencia en torno a la figura de Blas Infante en Isla Cristina. Para esta ocasión, antes me gustaría saludar a las personas que nos acompañan, sobre todo al director del Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez, concejal de Cultura, señor diputado provincial. Buenas tardes a todo el público. El ponente que nos va a disertar sobre este personaje es Manuel Ruiz Romero. Es profesor de EGB, doctor en Historia Contemporánea y posee el Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Su tesis, La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición, fue becada por el Congreso de los Diputados, siendo premiada y publicada por el Instituto Andaluz para la Administración Pública de la Junta en el 2005. Manuel posee el Premio de Investigación Ciudad de Sevilla con el Ateneo de dicha ciudad y le ha sido concedido accesi y primer premio en convocatorias con la Fundación Blas Infante. Su producción científica supera ya la treintena de libros. Tiene alrededor de un centenar de ponencias, artículos y comunicaciones en congresos y revistas académicas, estatales e internacionales, así como una veintena de capítulos en obras colectivas. De la mano de Enrique Iniesta se introduce en el andalucismo histórico, estudiando en primer lugar los antecedentes autonómicos de Andalucía y la biografía de Blas Infante, personaje al que viene dedicando más de 3 décadas. Manuel es, por méritos propios, uno de los mejores conocedores de la vida, obra y doctrina del nominado por el Parlamento de Andalucía como padre de la patria andaluza. Además, es pionero y especialista en los estudios sobre la transición y tardofranquismo en Andalucía, y entre sus líneas de investigación está la historia de los medios de comunicación andaluces en el proceso de democratización y el municipalismo. Manuel Ruiz trabaja de técnico del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, ciudad desde la que ha venido esta tarde y al que le agradecemos que se haya desplazado para estar con nosotros. Así que muchas gracias, yo le cedo la palabra. Muy bien, gracias Francisco Zamudio. Gracias a los representantes políticos Isabel Viera, concejal de Cultura, Soledad López, concejal de Turismo, Salvador Gómez, diputado provincial, Tristán Pertíñez, por venir expresamente a escuchar a este humilde investigador de Blas Infante, y a todos vosotros, especialmente a los amigos que me conocen y que están veraneando cerca y que han tenido la deferencia de acercarse a escuchar y hablar un rato de Blas Infante, que siempre viene bien. Hubo una conferencia que dio mi gran amigo y mi buen amigo Manolo Hijano al principio de verano, en este mismo espacio, sobre la misma temática, es decir, la presencia y el aprendizaje, la vivencia, en definitiva, de Blas Infante en su etapa de Isla Cristina. Como buen amigo me pasó el guión, pues voy a intentar decir cosas que él no dijo, aunque necesariamente en algunos aspectos me tengo que repetir. Me gustaría empezar diciendo que Blas Infante es un gran desconocido, un poco a modo de introducción. Es decir, la primera tarea que tenemos que hacer es descubrir al Infante hombre, persona. Infante no es un mito, no es una leyenda, no es algo pasado, es una realidad presente que de alguna forma todos tenemos que tener en cuenta, por lo menos, como un andaluz que quiso, no voy a decir que fuera el andaluz más andaluz, sino como un andaluz que quiso poner su vida y la puso al servicio de los intereses de Andalucía. Hoy que hay muchos andalucistas de pin y de pulserita, pues es bueno recordar, por encima de todo, la grandeza de un hombre que dedicó su vida
y dio su vida por Andalucía. Es difícil encuadrar a Blas Infante en cualquier línea interpretativa que podamos entender convencional. Infante fue un libre pensador, fue un heterodoxo, rompe todos los modelos de la época, por supuesto. Fue un avanzado para su tiempo y fue un desclasado. Y esto es un dato importante. Benito Trujillano, que es el gran conocedor de la infancia de la familia de Blas Infante en Casares, dice que su abuelo, Ignacio Pérez Sala, era el gran cacique de la zona, de la comarca de Casares. Él tenía la vida resuelta. Es más, Blas Infante se hace notario con 23 años. Tienes que esperar unos meses a ejercer la carrera en su primer destino profesional. Si hoy ser notario es un chollo, imaginaros en 1920. A pesar de eso, es una persona que pone toda su capacidad intelectual, todo su empeño, todo su empuje, toda su trayectoria vital, hasta sus asesinatos, al servicio de Andalucía. Blas Infante es un poco el líder de todo lo que significa el andalucismo histórico. ¿Qué es el andalucismo histórico? Pues ese cúmulo de personajes, más allá de Blas Infante y toda la órbita que le rodea a lo largo de sus años, ese conjunto de hitos que van a significar la puesta a valor de Andalucía en el contexto de la historia de España, en el contexto de las distintas etapas por las que pasa España. El andalucismo histórico es un movimiento que empuja a favor de los andaluces, primero en cuanto al orgullo de pueblo, y es un dato importante este. Es decir, tenemos que ser orgullosos, tenemos que tener orgullo de nuestra propia identidad. Y en segundo lugar, ese andalucismo histórico sustancialmente viene a coincidir con la propia biografía de Blas Infante. No obstante, hay algunos autores que apuntan el tramo cronológico desde 1883 con la Constitución de Antequera, que será el primer texto federal que asumen los andalucistas históricos como base en toda su doctrina, hasta la propia muerte de Blas Infante o asesinato de Blas Infante en el año 36. E incluso hay algunos autores, donde me incluyo yo también, que ya empezamos a introducir nuestra particular transición hacia una autonomía por la vía del 151, dentro también de lo que se conoce como andalucismo histórico. Uno de los retos importantes que tenemos en este descubrimiento del papel de Blas Infante y en general de todo lo que significa el andalucismo histórico va a ser el localizar nuevas fuentes historiográficas. Es decir, se habla demasiado de Infante, pero se investiga poco. Y esto parece una paradoja. A partir de lo que yo llamo los 7 magníficos de la transición, y hablo de investigadores como Lacomba, José Luis Ortiz de Lanzagorta, Ruiz Lagos, José María de los Santos, Enrique Iniesta, Pepa Costa o Pepa Aumente, poco se ha investigado. Sin embargo, hay estudios muy significativos, empieza a haber tesis importantes, se va abriendo el abanico del estudio de Blas Infante más allá de sus propias obras, fundamentalmente su acción a través de la prensa. Tenemos el gran reto, en definitiva, y ese es un reto que os lanzo esta noche, de investigar en lo local. Y en ese sentido, en la medida que podemos escarbar en esa realidad local, podemos encontrar cosas pues, bastante importantes. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los biógrafos de Blas Infante, bueno, puedo ser uno, pero no soy el único, desde luego, es darle a Blas Infante una dimensión de Estado. Sí, nos falta una comparativa del pensamiento de Blas Infante con otros grandes padres de la patria que pueda haber por las distintas comunidades autónomas que ahora mismo tienen en el Estado español. Y, por lo tanto, como Blas Infante también es una persona, decía Enrique Iniesta que Blas Infante era un hombre orquesta, a Blas Infante hay que interpretarlo también desde un relato multidisciplinar. Es decir, yo puedo saber de historia, pero obviamente no sé de masonería, o no sé de derecho, o no sé de muchas cosas, o del mundo árabe, y ahí nos tenemos que rodear de especialistas y abordar al personaje desde distintas ópticas, porque era una persona muy, muy polivalente. Otro punto también importante que quiero subrayar en esta primera introducción es la actualidad y la vigencia del pensamiento de Blas Infante. Es decir, pedir autonomía en la transición pues era relativamente fácil. Lo
curioso y lo esotérico y lo extraño, lo excéntrico, era pedirlo en la España de 1918. Y, sin embargo, la vigencia de Blas Infante apunta una coherencia a lo largo de su vida y, sobre todo, una constancia. Vamos a analizar también que hay algunos momentos en donde él se viene abajo porque es persona, pero en cualquier caso recupera, se llena de energía y recupera ese ímpetu. Y por último, yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Blas Infante es leerlo, difundirlo. Está muy bien que se le hagan muchos monumentos, que se hagan muchas cosas conmemorativas, pero también leerlo y difundirlo. Él mismo decía que sin ser leído seré despreciado. Bien, vamos a ir introduciéndonos en el personaje porque no quiero hacer de mi presencia aquí una lata. Blas Infante en Isla Cristina. Bueno, saben ustedes que Blas Infante nace en Casares, en Málaga, que estudia en el Colegio Escolapio de Archidona, que estudia Derecho en Granada, los 3 años que entonces era la carrera de Derecho lo hace en 2, y que en julio de 1909 ya es notario. Tiene que esperar un año y algunos meses, por la razón que les decía antes, para ejercer su primer destino notarial en Cantillana, en diciembre de 1910. Su primera vinculación, dentro de un planteamiento exclusivamente culturalista, después de haber abandonado también lo que significan las tesis georgistas como un pensamiento más propio del socialismo utópico que de otra cosa, va a ser vincularse al Ateneo de Sevilla como centro cultural. Llega un momento que ese Ateneo no le convence, porque es un Ateneo dedicado exclusivamente al mundo de las ideas y él lo que quiere es acción. Él quiere salir de alguna forma, a convencer a los andaluces para devolverle esa identidad que no tiene y ese orgullo de pueblo que no tiene. Y crean los centros andaluces. Los centros andaluces son entidades socioculturales que se difunden por toda Andalucía. Algunas hay también en América Latina y en algunos puntos del Estado. Hay revistas también que han sido estudiadas, que están siendo estudiadas, como la revista Andalucía, Córdoba, Avante, Regionalista, que siguen siendo elementos también constitutivos para elaborar ese estatus y ese corpus biográfico y doctrinal de Blas Infante. Y tenemos también la Asamblea de Ronda como primer gran hito del andalucismo político, hito colectivo, al margen de los individuales, que va a significar un programa político de acción, va a significar la coordinación de todos los centros andaluces y va a significar el inicio de la búsqueda de unos símbolos identificativos para todos los andaluces. Ahí tienen ustedes la portada de lo que fue la revista Avante en 1919, donde ya se maneja el verde y blanco como boceto y como color de la bandera andaluza, y hay todavía un boceto un tanto primitivo, vamos a llamarlo así, de lo que es el escudo de Andalucía tal y como hoy lo conocemos, pero que indudablemente tiene mucho que ver con el que hoy está reconocido institucionalmente. Bien, en esa misma línea de lo que fue esos prolegómenos de Blas Infante antes de llegar a Isla, hay que subrayar la primera petición de autonomía para Andalucía, es una petición formal que hace el Centro Andaluz de Sevilla en nombre de todos los centros andaluces, de forma que al Ayuntamiento de Sevilla y a la Diputación de Sevilla se le pide, se le hace una solicitud para que recaben de los poderes centrales el inicio de un proceso en favor de un autogobierno. Esto, claro, aquella idea pues era en aquel tiempo, como decía antes, una locura. Otro manifiesto importante y muy significativo que les invito a leer es el Manifiesto de la Nacionalidad, que se crea el 1 de enero de 1919, que es un manifiesto que podéis encontrar en las redes, precioso, es uno de los más hermosos y de los más reivindicativos del andalucismo histórico, en pleno trienio bolchevique, en pleno proceso de revoluciones y de inquietud social a partir del éxito de la revolución rusa en la Unión Soviética, bueno, o en lo que era entonces Rusia también. Blas Infante se casa también en momentos previos a la avenida Isla Cristina. Él se casa el 17 de febrero de 1919, en una circunstancia un poco extraña, porque nadie sensato puede pensar que un notario se case con el hijo del cacique del pueblo
a las 2 de la mañana con dispensa de las administraciones, de las amonestaciones, que se dice, eclesiales, y en una capilla privada de la familia, cuando lo normal era hacer una gran exhibición pública de esa celebración. La verdad es que es un hecho bastante extraño en la biografía de Blas Infante, pero que ahí está, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos a doña María Angustia García Parias. Es curioso, la paradoja ha hecho que el tío de esta señora, Pedro Parias, que fue el gobernador civil de Queipo de Llano, vamos, dicho en platal, que firmó la sentencia de muerte de Blas, o de fusilamiento de Blas Infante, pues tenga un colegio en la localidad de Peñaflor dedicada a esta persona, a este Pedro Parias, mientras que Blas Infante pues, se casó allí con esta señora. Y un último acontecimiento también importante, por si alguien quiere también documentarlo así muy de pasada, va a ser la Asamblea de Córdoba también como maduración de lo que había sido la Asamblea de Ronda en 1918, que tiene lugar en marzo de 1919. Y viene la primera pregunta, o quizá la pregunta más importante. ¿Por qué viene a Isla Blas Infante? Bien, el tópico, y Blas Infante es un personaje que está envuelto en tópicos que afortunadamente se van cayendo, primero porque hay cada vez más investigaciones y segundo porque vamos descubriendo cosas nuevas. Y afortunadamente ese discurso empieza a cambiar porque lo que había publicado de la transición sobre Blas Infante se hizo muy rápido y claro, hemos seguido algunos investigando y afortunadamente hemos cuestionado ese parecer inicial. Bueno, siempre se ha dicho que Blas Infante se viene a Isla poco menos que marginado por la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, eso no es así. Otro tópico es su vida matrimonial. Aquí puede haber algo, porque Blas Infante tenía sus diferencias con su mujer, supongo que como cualquiera, pero sí da la sensación de que la familia de ella estaba muy metida en el matrimonio. Entonces, Blas Infante decide cambiar de aire, incluso vivía físicamente en Sevilla, después de recién casado, en una casa que le había cedido la suegra o los suegros, y da la sensación de que estaban como muy sometidos a esa presión familiar y ellos pues vinieron aquí un poco buscando esa paz. Y hay otro argumento que también se ha manejado por los primeros biógrafos de Blas Infante, y es que es una pareja que tarda mucho en tener hijos y que quizás, ahora hablaremos de eso, pues se viene a Isla Cristina buscando algunos aires nuevos, algunos aires más de relajación, no sé, quizás la humedad del ambiente, no sé cómo decirlo, ¿no? El caso es que en junio de 1922, y esa es la fecha que celebramos ahora, hay una amiga que ha hecho una tesis doctoral sobre Blas Infante en la prensa y dice exactamente que el 9 de junio de 1922 permuta la notaría de Isla Cristina por un notario que se llamaba Manuel Arévalo Carrasco, del que no tenemos datos y ya lanzo la idea de a ver quién puede aportar datos en ese sentido. Hay otro dato también importante que subraya un poco la presencia de Infante en Isla y es una estrecha amistad con Ramón Pérez Romeu. He estado llamando al Ateneo de Sevilla, porque el Ateneo de Sevilla tiene editado una colección de libros con unas pequeñas biografías de los ateneístas más importantes que han pasado por esa entidad. Y he estado llamando reiteradas veces, pero se ve que en agosto está cerrado. Pero es un personaje que hay que investigar. Y hay ahí una relación mágica entre Román y Blas Infante. En torno a lo que ha estudiado también el amigo Vicente López, que ya hablaremos ahora de él, en torno a la biografía que él ha hecho y que tengo que empaparme, hay que investigar por ahí porque hay una comunión de intereses y de valores que son bastante extraños y bastante coincidentes. Hay también otro dato curioso anecdótico y que subraya un poco el papel de hombre normal de Blas Infante, y es que Blas Infante, después de la Asamblea de Córdoba, participa
en procesos electorales en Sevilla y en Gaucín. Yo tengo la teoría de que Blas Infante nunca quiso hacer un partido político. Lo hubiera hecho con la punta en la nariz porque era notario y sabía de leyes. Y que tengo la teoría de que Blas Infante se presentaba a las elecciones para aprovechar los oasis de libertad que significaba llegar a un pueblo y tener la libertad de decir lo que te daba gana en periodo electoral. Eso en una época de caciquismo, en una época donde el bipartidismo de la época estaba muy extendido, era un lujo. Yo creo que a Blas Infante se le ha denostado y se le ha despreciado porque nunca fue diputado, porque nunca fue concejal. Yo creo que él estaba en otra onda. En fin, me puedo equivocar, pero esa es mi teoría. Y yo creo también que a consecuencia también de ese desgaste personal, de esos intensos años de vida pública, hay, en sus propias palabras, descubrimos un agotamiento, por un lado, mental y físico, diría yo, y un paso atrás en ese liderazgo que ya se le empieza a reconocer en su propio movimiento. Es más, sabemos precisamente por una revista andalucista que se subtitula, fijaros qué curioso, Defensor de los intereses autonómicos de Andalucía. Estamos en 1918 y ya estamos hablando de autonomía. Bien, pues en este número, en el número 70, hay unas palabras finales de Blas Infante, en esa crónica, donde se recogen palabras que él mismo dice. Atención, dice, el señor Infante, hablando él, dice, añade que ha cumplido su misión. Él se propuso solo sembrar la semilla de la nueva Andalucía y trabajar porque brotara el germen. El germen se desarrolla y el tallo está lleno de vida y calor. Él no esperará a florear. Otros campos de ideales le aguardan. Los que le acompañaron en esta santa empresa velarán por el desarrollo de la obra y recogerán el fruto. La propaganda regionalista ha sido intensa en estos 5 años, que hemos conseguido crear una verdadera fuerza organizada, siendo tal la virtualidad de nuestros ideales que, como ha sucedido últimamente, partidos nacionales como el republicano se han declarado ya regionalista andaluz. Sí, uno de los grandes objetivos de Blas Infante era que los partidos de la época, vamos a llamarle partidos centralistas para entendernos, asumieran la existencia del regionalismo andaluz. Y se ve que él interpreta que hay cierta sensibilidad, por lo menos los partidos en aquellos momentos alternativos, que en este caso eran los republicanos. Y dice, mi labor pues ha concluido. Aquí está el paso atrás que da Blas Infante. Antes de 1 año me encerraré otra vez en la soledad de mi cuarto de trabajo. Hay una renuncia voluntaria a toda vida pública, de forma que Infante, sin saber todavía que va a llegar una dictadura, años después, pues se recluye un poco en la intimidad del hogar por diferentes razones. La primera presencia de Blas Infante en Isla Cristina va a ser una conferencia donde es invitado por Román Pérez Romeu. Me he equivocado, yo he puesto Romero, he puesto mi apellido. Octubre de 1921. Yo creo que es el primer contacto de Blas Infante con este municipio. Y mientras que algunas prensa ha hablado de que él venía a dialogar o a charlar sobre el concepto de paternidad, con lo cual uno puede pensar que está hablando de educación infantil o del hecho de ser padre, otra prensa añade un subtítulo a esa conferencia, clave para el problema español, es decir, la paternidad de España. Infante aprovechaba siempre para meter sus cuñitas y estar siempre defendiendo una España plural, una España regionalizada, una España descentralizada, etcétera, etcétera. Él, en principio, vive de arrendado en la calle San Juan 17 y después alquila una casa que todos conoceréis en la calle Real 7. Se adscribe inmediatamente a lo que significa una de las fuerzas vivas más importantes de Isla, el Ateneo Popular. El investigador Vicente López dice precisamente que estos años son años de una inmensa riqueza cultural dentro de Isla, un poco marginada después, un poco matizada por todo lo que será la dictadura, y toma posesión de la notaría el 9 de julio. Es la comunicación que él hace
ya desde Isla al Colegio Abogado de Sevilla diciendo que tiene un nuevo domicilio, en diciembre de 1922. Y sobre todo también empezamos a descubrir las colaboraciones que Blas Infante tiene en la prensa local. La más importante, diría yo, la más importante y por supuesto inédita, es en la revista Argos, que yo creo que no está completa y reflexiono en voz alta, que empieza a escribir una especie de novela mitológica que él titula Signo, yo he puesto 5, me he equivocado, Diálogos sobre la tierra y el mar. Esta, he vuelto a equivocarme, 5, es Signo. Este documento forma parte del conjunto de los manuscritos inéditos que, gracias a la Fundación Centro de Estudios Andaluces, están puestos online. Está asequible, por lo tanto, a todos y cada uno de vosotros. Es un manuscrito con 44 páginas, como pueden ustedes ver, escrito de la propia puño y letra de Blas Infante. ¿Por qué pongo esto? Un poco como provocación, para ver si alguien se anima y quiere un poco estudiar un poquito más al personaje. Aquí pongo también otro documento de la propia notaría de Blas Infante en Isla Cristina del año 28, donde devuelve a la Biblioteca del Ateneo un libro de Abú Zacarías, que era un andalusí agrónomo que cultivaba la tierra y tenía tal. Ahí veis la firma del propio Blas Infante. Eso me da pie a hablar de la familia de Blas Infante, porque también Isla va a significar la aparición de la familia más allá de la pareja. Infante tuvo 4 hijos. La primera, María Luisa, que era la que vivía en su casa de Coria, ya fallecida, tuve la suerte de conocer. Curiosamente, la pareja tuvo a su primera hija teniendo Blas Infante 43 años y la mujer 37. Estaba ya un poquito pasadito y, sobre todo, podríamos hablar incluso de un embarazo de riesgo, diría yo, ¿no? Hoy día, ¿no? María Ángeles Infante, que hoy tiene 92 años, que vive, pero está mal, tiene Alzheimer, que fue hija predilecta, fue nombrada hija predilecta de esta localidad en el 2017. Luis Blas Infante, que firmará algunos manifiestos en favor del andalucismo político y en favor de las juntas liberalistas en la transición, y que, claro, algunos de nosotros, cuando veíamos firmar a Blas Infante, bueno, ¿qué pasa? ¿Ha resucitado Blas Infante? No, es que tiene un hijo que se llama igual. Ya fallecido, con 63 años, emigrante, fallecido en Holanda, y María Alegría Infante García, que es la que todavía vive en condiciones pues relativamente buenas para su edad. Infante tuvo también 7 hijos y uno más que falleció. Sabemos también por un investigador local, por Paco González, a través de su blog, que he tenido la suerte de disfrutar leyéndolo, que la familia tuvo 2 asistentes aquí en su casa de Isla, y que incluso hay algunos autores, especialmente el primer biógrafo de Blas Infante, que fue Ortiz de Lanzagorta, que en el año 79 escribe la primera biografía de Blas Infante y que dice algo que yo cuestiono, ¿no? Él habla de una prolongada esterilidad psicológica de la pareja. Bueno, los niños vienen o no vienen, pero desde luego no sé por qué dice la psicología, quizás por aquella presión familiar de la que antes hablaba. Aquí tienen ustedes a la familia, en este caso la primera fotografía con María Angustia detrás, supongo que embarazada, y ya los 4 hijos ahí con don Blas. Bien, una de las cuestiones importantes, de los primeros actos que participa Blas Infante en su llegada a Isla, va a ser la fiesta de la mujer. Existe un folleto, pero que está fechado y realizado en 1927. Si pudiéramos encontrar un folleto sobre el homenaje a la mujer realizado en 1923, igual dábamos con el texto que Blas Infante defendió en aquel homenaje, ¿no? Quiero decir también, aprovecho la ocasión para agradecer públicamente a Soledad
la colaboración que ha tenido con este investigador en los últimos meses, y gracias a ellas pues tengo también algunas fotos que os voy a mostrar, ¿no? El caso es que el andalucismo fue siempre uno de los promotores del feminismo, o por lo menos de un protofeminismo, ¿no? Siempre hablando de libertad, de igualdad, de emancipación. Precisamente el manifiesto de 1919 ya hablaba de independencia civil y social de la mujer. Y la Asamblea de Córdoba en 1919, uno de sus principios programáticos es derogar toda subordinación que para ella, para la mujer, establezcan las leyes. Ahí está el dato. En cualquier caso, otra actuación, otro evento importante que tiene en Ayamonte ya es una charla que da Blas Infante ya entrada la dictadura de Primo de Rivera en el año 25, que conocemos a través del periódico La Veleta o de la revista La Veleta, y es una charla que da siempre el pretexto para hablar algo de Andalucía, ¿no? La mujer pues también hablaba de las cualidades de los andaluces, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues el hablar de Andalucía era un pretexto para seguir reflexionando, aunque políticamente él no podía decir al 100% lo que pensaba, era una forma de utilizar un poco esa temática para intentar profundizar en esos valores que defendía. Y lo que aquí también hago es lanzo una lanza en favor de lo que significa el estudio de la prensa de Huelva. Tenemos información, pero nos falta más información y nos pueden salir algunas sorpresas que otras de todo lo que significa la actividad de Blas Infante en Isla Cristina. Y por último también otro tema muy recurrente es los contactos con una logia ayamontina, donde Blas Infante va a dar una conferencia que se ha interpretado como una vinculación ya con la masonería. A ver, Blas Infante yo creo que no fue masón como tal, pero sí aprendió de la masonería y de toda su filosofía, ¿no? Lo que no se puede hacer es entender que porque el Blas Infante participara en una logia y diera una conferencia a la logia, entender que ya era miembro de esa logia. Esa es un poco la equivocación, ¿no? Entre otras cosas porque la masonería, aceptando que Blas Infante tuvo contacto con masones y que muchos de sus escritos tienen un aire a masonería, pues el misticismo, su espiritualidad va a superar lo que es el planteamiento puro y duro de la masonería. Infante era un ecléctico. Infante iba cogiendo lo que le parecía mejor de todos los campos. Por eso es muy difícil encuadrarlo en una u otra cosa. Otro aspecto importante, inédito, que es el que significa también los años de Blas Infante, de Isla en Blas Infante, va a ser la aparición o el subrayar a través del animalismo su espiritualidad. Y en concreto me refiero hago alusión a un manuscrito inédito que he tenido la suerte de estudiar, primero transcribir, que ha sido difícil, de la pluma y letra de Blas Infante, y después estudiar, gracias también, insisto, a ese repositorio de manuscritos inéditos que tiene la Fundación Centro de Estudios Andaluces, subido a Internet, que está todo a disposición nuestra, y que el propio Enrique Iniesta clasificó como manuscrito AHS. Don Dimas, historias de zorros y de hombres. Aquí tienen ustedes un ejemplo de la página 36, es un manuscrito donde Blas Infante escribe libros, escribe rápido, no escribe para publicar, no repasa ni nada, tachaduras por aquí, tachaduras para allá. Y lo que hemos hecho, mi sobrino y yo, en este caso, ayudados por la Fundación Centro de Estudios Andaluces y gracias a Tristán, pues ha sido precisamente un estudio que se está valorando y espero que vea muy pronto, ¿no? En ese sentido, pues todo el mundo conoce las propias fotografías que Blas Infante se hace con su zorro. Se dice que Blas Infante encontró el zorro la noche de San Silvestre. Bueno, yo no creo que un 31 de diciembre Infante estuviera por el campo dispuesto a encontrarse zorro. Yo más bien estoy en la tesis de Agustín Ponce, investigador local, que dice que pudo encontrarlo en una finca de San Silvestre de Guzmán, eso sí. De todas formas, estamos en el propio cuento,
animalista está articulado en torno a una práctica muy común de la época, que también se hacía en Jerez, por ejemplo, yo lo he detectado en las actas del Ayuntamiento de Jerez, y es la cacería organizada a los zorros, de forma que su captura y la pieza se entregaba al Ayuntamiento y el Ayuntamiento daba un dinero, ¿no? De alguna forma, lo que hace Blas Infante también es imaginar al hilo de Platero, como libro que se edita en 1914, imaginar un diálogo del zorro con él y él con el zorro, cuestionando, en primer lugar, todo ese mundo donde los animales de dos patas se dedican a matar, a asesinar los animales de dos patas. De alguna forma, también, ese texto lo que hace es psicoanalizar. Bueno, el texto es importante porque demuestra la madurez intelectual que tiene Blas Infante. Imagínense ustedes que 20 años después de la publicación de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, ya Blas Infante, en este cuento inédito, está manejando conceptos de conscientes y subconscientes. O sea, el tío está al día de todo, ¿no? Y en un contexto en donde, como hablaba antes con Vicente, la legislación de la época solamente hablaba de hacer fiestas en favor de los pájaros, intentando protegerlos como especies que ayudaban a la agricultura y fomentando un poco el cuidado y las plantaciones de árboles. Más allá de los árboles y de los pájaros, la protección de la naturaleza o la protoecología pues no existía. Sin embargo, esta es otra foto. Yo tengo duda de que el que está en el pie sea el zorro, porque, entre otras cosas, Blas Infante tuvo también algún perro. Y si está con Luisa, que nació en el 28, pues por lo menos no coincide con la fecha donde se redacta el cuento. El cuento tampoco sabemos si es verdad o es mentira. Juan Infante juega con esa ambigüedad para hacer una fábula en torno a la contradicción que significa crear, o mejor dicho, criar un zorro y domesticarlo, y esa presión social que te dice que tú no puedes tener un zorro en casa porque es peligroso. Esa contradicción es la que Blas Infante desarrolla y expone en ese manuscrito inédito, y sobre todo también es el infante más íntimo, el infante más afectivo, porque estamos acostumbrados a leer textos de Blas Infante como muy políticos, como muy sociales, como muy críticos con determinados grupos sociales, pero sin embargo, aquí la afectividad, la emoción de Blas Infante se derrama. Enrique Iniesta, que es uno de los grandes, yo diría que es el que más conoce la biografía de Blas Infante y sobre todo la psicología del personaje, él dice que como está escrito en el año 27, antes de que nazca su primera hija, de alguna forma lo que él añora es el contacto de un hijo. Y ese contacto de un hijo lo sublima con el contacto de un animal, en este caso. Jamás escribí tantas cuartillas en menos tiempo ni con tanto amor. Es difícil encontrar a Blas Infante hablando de amor, porque él habla de cosas sociales, pero en su filosofía de vida siempre el amor es el que impregna todo. El cuento también significa una necesidad de cambio espiritual e interno antes que social. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado de que no podemos cambiar la realidad si no cambiamos nosotros? Pues Infante, al margen de sus propuestas políticas, al margen de sus propuestas programáticas, construye una filosofía de forma que los andaluces no sean solamente votantes, no sean solamente seguidores de un partido o de otro, sino sean más personas. Y esa persona ese ser persona, es lo que significa el ser el motor de la vida. Vida, y la he puesto con mayúscula con toda intención, porque cuando Infante escribe una palabra con mayúscula, aun no siendo gramaticalmente adecuado, está llamando la atención sobre un nuevo significado sobre esa palabra. La vida para él significa algo más que la vivencia biológica.
del dejar pasar los días uno tras otro. Vida significa ser protagonista de tu propia vida, de tu propio futuro y, por lo tanto, de todo lo que te rodea. No puede haber cambio social si no hay cambio personal. Y en ese sentido, él se plantea que ha tenido un zorro en casa, que lo ha domesticado, etcétera, etcétera, se plantea la libertad como un sentido ético. Él, en el cuento, reflexiona sobre la necesidad que tiene ese zorro de vivir en libertad, por encima del amor de Blas Infante que pueda tenerle a ese animal, ¿no? Y, en definitiva, el cuento, por no monopolizar un poco la cuestión aquí, yo creo que es una fábula para movilizar espíritus y conciencias, una ruta para motivar a los andaluces, ¿no? Para que los hombres y mujeres seamos conscientes de nuestro presente y de nuestro futuro. Incluso Blas Infante habla muy despectivamente del pueblo neolítico, ¿eh? No se refiere a isla, lo habla en un sentido genérico, en el sentido de que hay gente que está todavía en etapas que están fuera de la realidad, que están viviendo con unos instintos prácticamente de supervivencia, ¿no? Y acabo con la última foto y la última frase de ese cuento, que resumen perfectamente el significado de lo que él quiere decir. Él habla de un pacto de paz y de amistad entre el animal, que tiene su mundo en la ciudad, y los animales que tienen su mundo en el monte. Por otro lado, Infante había escrito con anterioridad, en 1921, una serie de cuentos con carácter también de fábula, que está a disposición de todos ustedes por si quieren pedirlo en alguna librería, y que son libros que tienen mucho contenido más allá de lo que es la propia literatura de animales, ¿no? Yo, en ese sentido, pues tengo que celebrar que tanto el Ayuntamiento de Coria como el Ayuntamiento de Isla hayan tenido a bien pues celebrar con esa mascota pues al personaje, ¿no? En este caso a un zorro que Blas Infante humaniza. Otro aspecto también importante de la vivencia de Blas Infante en Isla es, y es muy conocido, es la plegaria de los pájaros, es decir, una invocación, en este caso al niño, para que no maltratara al pájaro como persona que tenía, como animal que era provechoso para el hombre, etcétera, 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 y que de alguna forma pues tiene mucho que ver con la filosofía budista. Infante también está impregnado de mucho misticismo oriental. El día que podamos investigar eso y podamos dar luz a todo eso, podemos descubrir cosas nuevas. Y esta plegaria, por ejemplo, fue muy difundida en los años de la transición. Incluso ahí la tenéis reproducida en las páginas de ABC en el año 83. Otra cuestión también que tiene mucho que ver con las fiestas de los pájaros es los azulejos que se pusieron por distintos colegios de Sevilla, un poco reproduciendo también esa invocación a los niños para protección de los animales, que fue también difundida por la Junta de Andalucía, por el Centra, entonces, cuando estaba gobernado por otro color político, y que fue distribuido por algunas zonas de la ciudad de Sevilla, y que yo creo que estuvo también en Isla. Pues tendremos ocasión de hablar de esto cuando en el turno de ruegos y preguntas. Y ahora, pues sí, tengo que hablar de este libro. Y quiero felicitar a Vicente López por la gran obra que ha hecho. Obra que me fue entregada por Soledad cuando estuvimos compartiendo, junto con Tristán también, y Soledad, ¿no? Creo que el nombramiento de Blas Infante como hijo predilecto de Casares, el 5 de julio pasado. Obra magnífica, Vicente, y te felicito públicamente, en donde, bueno, leyendo la obra, que recomiendo a todos los que sean vecinos de Isla, porque desde luego es un compendio de muchas cosas que van más allá de los anecdóticos y que tienen mucho que ver con la historia de esta localidad. Bueno, pues me encuentro un capítulo que dice Isla Cristina contra el maltrato animal, una norma pionera en la España de 1924.
Vicente, ¿te puedes imaginar el salto que doy yo viendo esto? Claro, habiendo estudiado Dimas, tú dices, es que Blas Infante era un animalista. La clave está contextualizar lo que quiere Blas Infante, sabiendo que hay, ¿cómo se dice?, fiestas de los animales, y que él hacía una fiesta en honor al pájaro y los chavales hacían redacciones y se ponían pájaros en libertad. Sabiendo todo eso, ¿cuál es la legislación, la normativa que en este caso hay en la época? Claro, yo decía, es que nada más que hay respeto hacia los pájaros, o normativa protectora hacia los pájaros y hacia los árboles, pero aquí me encuentro con una cosa, pues, bueno, que yo no me resisto a comentaros detenidamente, y sobre todo también, de nuevo, en palabras del propio Vicente López, aparece Román Pérez Romeu, alcalde por aquellos tiempos de Isla. Estamos hablando del 1 de noviembre de 1924. Gracias a Soledad, también, de nuevo, porque me pasó estas actas de pleno, y aquí tenemos el acta de pleno donde se desarrollan estos puntos. Prohibición de espectáculos y juegos con animales. Estoy hablando de una normativa que aprueba el Ayuntamiento de Isla en 1924. Las personas que conduzcan animales, que los conduzcan humanamente. Cito literalmente, frase muy de Infante y muy del cuento de Dimas. Negativa o prohibición del sacrificio público y de los juegos de tiro, en este caso de pichón, a animales. Prohibir la tenencia de pájaros a los niños, no a los mayores, que se ve que los crían mejor y los cuidan mejor. Poner en un lugar visible del pueblo el siguiente lema: el pueblo de Isla Cristina no permite que se maltraten animales. La policía local no tolerará estos actos, etcétera, etcétera, y un conjunto de multas y de infracción con todo lo que significa la desaparición el no cumplimiento de esta normativa. El dato es importante, porque estamos en el primer ayuntamiento antitaurino de España. Y no solamente esto, sino que el dato, la norma, se adelanta muchos años a todo lo que significa ese gran debate que aún hoy tenemos encima de la mesa con los mataderos. Voy a citar a un ministro de Consumo que ha dicho últimamente que hay que poner cámaras para que los animales sean sacrificados como se merecen, con la dignidad que se merecen. Bueno, pues no solamente ese tema lo tenemos encima de la mesa, sino que eso también estaba ya recogido en las revistas andalucistas. La revista Córdoba, que ha sido estudiada por el amigo Manuel Hijano, ya denunciaba que los sacrificios cruentos de animales creaban unas toxinas en el cuerpo de esos animales que después iban a servir de alimento a las personas, que eran perjudiciales a las personas. Si no estamos hablando de algo que no sea nuevo. En fin, la verdad es que pegué un salto, Vicente, que te lo puedes imaginar cómo me alegré. Otro tema importante va a ser el acercamiento y el homenaje particular que Blas Infante hace a la símbola, al Mutamí como símbolo de tolerancia. Él escribe una obra teatral en 1920, que también está publicada por la Fundación Blas Infante, que la pueden ustedes leer. Son divertimentos literarios con contenido social y con algunas pinceladas críticas que hace Blas Infante a lo largo de toda su vida. Pero sobre todo hay un acontecimiento que va a marcar la biografía de Blas Infante, y es el viaje a Atmat, a unos 50 kilómetros más al sur de Marrakech, el 15 de septiembre de 1924, cuando él llega allí. Eso lo hace en un momento en donde España está en guerra con el Rif, con Alderkrim, entre 1920 y 1927. De alguna forma se está jugando el tipo, aunque él va por la parte del protectorado francés. Y sobre todo también Infante lo hace defendiendo el espíritu y la labor histórica del califato, pero rechazando la intolerancia que significa los almorávides y los almohades, las dos invasiones del norte de África, ya cuando prácticamente la mitad de la península estaba ya ocupada por los reinos cristianos. De alguna forma, lo que está haciendo Blas Infante es apostar por la cultura y la ciencia, con este rey poeta,
frente al integrismo y la guerra. Un viaje que no solamente es un homenaje al rey, al último rey de Sevilla, sino también es un viaje introspectivo que yo creo que hasta necesitaba en un momento dado. Necesitaba un poco conectar con ese momento mágico de ir hacia ese momento. Y sobre todo también criticando ese fanatismo del norte que te obliga a hacerte cristiano y del sur islámico que te obliga a hacerte musulmán. Aquí lo que Blas Infante está haciendo es una defensa de la tolerancia, de la libertad de creencia. Infante no era una persona, sí era una persona creyente, pero sus creencias superaban la visión particular de cualquier creencia. Era un poco musulmán, un poco cristiano, un poco judío, tenía un poco de todo. Es el sincretismo que hablábamos antes. Y como una cabra, en septiembre de 1924 se va a visitar la tumba de Al-Mutamí. Ahí tienen ustedes una foto con algún descendiente de Al-Mutamí en lo que hoy es un moradito construido por la Junta de Andalucía, que si no lo conocen yo les invito a visitar. En aquel momento eran 4 piedras en la tumba del poeta y de su mujer. Y si os fijáis en el detalle, ¿a quién se le ocurre ir un septiembre a Marruecos vestido de corbata y chaqueta? Sí, esto es una locura. O por lo menos don Blas tuvo que sudar bastante. Pero lo importante de ese viaje es que al su regreso, entre otras cosas, él va a descubrir el flamenco. Escuchando una nuba, él descubre una cierta similitud entre los cantes del norte de Marruecos. Bueno, entonces no era Marruecos, era el protectorado francés y español, para que ustedes me entiendan, y Andalucía. Él entiende que hay una parte de Andalucía que fue expulsada, que todavía culturalmente reside en esa zona del Rif, y de regreso a Isla, pues va a hacer su interpretación y su síntesis de todo lo que significa el mundo del flamenco. Para él, el flamenco viene de Felamengum, es decir, es el canto del campesino o del labrador huido o expulsado de su tierra, en este caso por las conquistas castellanas o cristianas, como quieran llamarlo. A partir de ahí él llega a Isla Cristina y se empapa de lectura, de libros, incluso Vicente, de nuevo el amigo Vicente, él habla de que tiene contacto con un cantador local que se llama El Pajarito, hasta tal punto que en 1932 encontramos a Blas Infante ya en plena República dando un curso de flamenco al sindicato de la Fundación Universitaria de Estudiantes en Sevilla. Sí, ya empezaba, vamos a decir de una forma coloquial, a vender su teoría. Y nace su libro, Orígenes de los flamencos y secretos del cante hondo. Esto me da pie a 2 cuestiones. Una, es una obra que se escribe en 1929, pero no se edita hasta 1980, ya con la preautonomía, con Rafael Escuredo. ¿Por qué? Mi teoría es por 2 cuestiones. Una, porque esa teoría que tiene Blas Infante, poniendo sobre la mesa el valor de lo andalusí y vincularlo al mundo del flamenco, es un momento muy arriesgado para él y para su filosofía y incluso para la sociedad. Él está defendiendo algo que está fuera de toda lógica del flamenco en aquel momento, que es un flamenco que está vinculado a los señoritos, al alcohol, al gitanismo, etcétera, etcétera. Él va a justificar el flamenco, el nacimiento del flamenco, dentro de la propia historia de Andalucía, como particularidad que se da aquí y no se da en ninguna otra parte del mundo. Y, por supuesto, como digo, repudiando esa visión marginal del flamenco, dándole un contenido de liberación, de afirmación identitario, etcétera, etcétera. Hasta tal punto que yo creo que también incluido o imbuido en la llegada de la República, finalmente él decide no editar la obra. Y era, y sigue siendo, un manuscrito inédito que todavía está entre los manuscritos de la Casa de Coria, publicado online por el Centro de Estudios Andaluces, y que tiene que ser la llegada de la democracia la que ponga en valor ese libro y lo edite. La primera edición correrá a cargo de Manuel Barrio, que como ustedes saben también es un flamencólogo. Y esto me da pie
voy a ir todavía, a una cuestión importante, que yo creo que no es baladí en estos momentos. A ver, se le critica a Blas Infante que es musulmán. Incluso hay algunos que se inventan que Blas Infante adquirió un nombre musulmán, Ahmed. A ver, vamos a ir por partes. Si Infante fuera musulmán, no habría ningún problema en reconocerlo. Pero es que yo estoy convencido que no lo fue. ¿Por qué? Porque el sentido de la creencia, de la religiosidad en Blas Infante superaba, insisto, cualquier creencia convencional. Ahora bien, se ha cogido el San Benito de que el Blas Infante era un musulmán para despreciarlo. Incluso hay algunas personas desde el punto de vista musulmán que han querido subrayar la importancia de su religión diciendo que Blas Infante era musulmán. Nunca dice él que fuera musulmán. Lo que sí tiene Blas Infante es un amor a todo lo que fue Al-Ándalus, especialmente en su etapa del califato, que fue la etapa de más esplendor cultural. Eso es otra cosa. El conflicto viene cuando algún partido de ultraderecha utiliza también ese concepto como insulto. Es que es un musulmán, es que la bandera andaluza es una bandera musulmana. Bueno, no creo que ser musulmán sea un insulto, eso en primer lugar. Forma parte de la libertad personal de las creencias de cada una de las personas. Pero claro, cuando todo ese argumento histórico o conceptual se basa en un libro que escribió un señor en Pakistán en el año 92, que después fue traducido en el Líbano en el año 85 y que después tradujo su hija en Cataluña en el año 92, lleno de errores históricos, etcétera, etcétera, pues la verdad es que eso se cae por su propio peso. Ni Blas Infante lo fue, ni tenemos que recurrir a Blas Infante para sentirnos más andaluces, ni tampoco para sentirnos menos andaluces, ¿no? Es más, aquel libro que publicó este señor o esta hija, porque hizo una traducción libre de ese primer texto en árabe, llega a decir que Mariana Pineda dibuja o borda una bandera verde y blanca islámica. Bueno, pues mire usted, todo el mundo sabemos que Blas Infante, o sea, que Mariana Pineda no bordó una bandera andaluza siquiera, sino que fue una bandera republicana en todo caso, ¿no? De alguna forma, lo que no estamos defendiendo, por mucho que admiremos la etapa de esplendor que se significó al andaluz, por lo menos algunas partes de esa historia, es que existe un Islam latente que va a emerger en cualquier momento en Andalucía. No, eso no estamos defendiendo en ningún caso. Ni es ético utilizar a Blas Infante para esos argumentos. Yo siempre que me encuentro ese tema en redes, pues siempre pregunto, ¿me puede decir, por favor, en qué manuscrito, en qué revista, en qué libro dice Blas Infante que él es musulmán? Otra cosa es que tú cojas una frase de Blas Infante o de cualquier personaje y la saques del contexto. Entonces te cargas al personaje, claro. Le haces daño. Le hacemos un poco favor a esa interpretación literal que tenemos que tener. Bien, vamos a ir deprisa porque ya estamos... Bien. Otro tema también importante aquí en Isla va a ser el homenaje que Blas Infante, de nuevo, intenta hacer a Al-Mutamí en Silve. En Silve yo estuve en el año 2019, tomé contacto con alguien del ayuntamiento que me mandó las actas, como han hecho ahora la amiga Soledad, y efectivamente hay unas actas, el 18 de noviembre de 1926, del Pleno del Ayuntamiento de Silve, donde se dice que hay un promotor de una idea para que se le coloque una placa homenaje a Al-Mutamí, que aunque no nace en Silves, nace en una población de al lado, Bella, pasó gran parte de su vida, de su primera parte de su vida, de su educación, en Silve. Si no conocen Silve, desde luego les invito a ir porque es un sitio delicioso. Esa calle se creó, no tenemos conciencia de que se haya puesto una placa que se anunciaba que la iba a donar Blas Infante con unos versos de Al-Mutamí, pero esa calle se quitó y ahora lo que tiene la ciudad es una gran plaza, una hermosa plaza dedicada a Al-Mutamí,
con rótulos y versos en portugués y en árabe. Ahí tienen ustedes también otra carta que se mueve durante la época también y a través de la cual recibió Blas Infante también muchas vejaciones. Y este es un islamita, esto es lo que quiere es convertirnos al Islam. Y fijaros que lo que estaba haciendo Blas Infante una vez más era poner en valor a un personaje que era desconocido prácticamente en esa ciudad donde se crió y donde nació, ¿no? Bien, unas últimas interpretaciones o unos últimos apuntes, rápido ya, es un viaje que también realiza Blas Infante con José Mas por la Costa de la Muerte, en Galicia, en 1928, que significa también unos contactos con el mundo del galleguismo. Tiene allí, en aquellos momentos, la anécdota del Santiago Matamoros, cuando lo cuenta Blas Infante en una revista andalucista de la República, cuenta la anécdota de que va a una iglesia y ve la típica imagen de Santiago Matamoros cortando la cabeza de un moro, ¿no?, a los pies del caballo. Y le pregunta a un monaguillo ¿qué es eso? Dice, os moros, señor, gente muy mala. Es decir, os granadinos, señor, perdón, gente muy mala. Es decir, el chaval había interpretado que los moros eran granadinos, es decir, que los andaluces, de alguna forma, los andalucíes éramos un poco ese matamoro, ¿no? Y, por supuesto, también ese contacto con el mundo de Santiago de Compostela para lo que será su obra inédita Almanzor, que todavía tenemos sus manuscritos, pero que está sin publicar. Otro también aspecto importante en este tiempo que Blas Infante pasa en Isla va a ser sus reiterados viajes a Madrid. Hay quien ha visto en esto peleas familiares con la mujer. A mí me resulta extraño que una persona que tenía tanto cariño para ser padre, tanto interés, que tenga sus primeros hijos y se vaya a pasar temporadas en Madrid. Yo más bien creo que era la enfermedad del padre, y en este caso, años después o meses después, que la madre se quedaba sola y que él de alguna forma tenía esa responsabilidad de cuidarla. Una vez en Madrid, él tiene contacto con la Casa de Andalucía, con toda intelectual andaluza en esa capital, con los Álvarez Quintero, con los artistas andaluces que hay allí, con Lorenzo Collao Valera, e intenta de alguna forma dinamizar o invitar un poco al mundo andalucista toda esa intelectualidad que está. Así hasta que Blas Infante se le nombra en el 21 de marzo de 1931 oficial o ocupar como notario la notaría de Coria del Río. Otro error. Siempre se decía, no, Infante viene a Coria cuando se proclama la República. No, yo creo que se lo huele. Él se huele que la República va a venir, porque en 1930 es un año que de alguna forma se está empujando ya socialmente a favor de la República, pero no llega, ¿no? Y un último apunte. Va a ser este acta notarial que encontré el 1 de diciembre de 1930, que es una cosa muy curiosa, porque el alcalde de Isla Cristina invita al notario de la ciudad, del municipio, a levantar acta notarial del dinero que hay en la caja fuerte del ayuntamiento. Es algo muy divertido. Yo supongo que el momento político que se vive, que es un momento convulso, donde hay ya una presión popular significativa para cambiar el régimen y que la monarquía está desprestigiada, la dictadura del Primo de Rivera ya se está cayendo, desmembrándose, pues de alguna forma el nuevo alcalde quiere levantar acta del dinero que hay en el ayuntamiento para que nadie le vaya a culpar de que él se la ha llevado, ¿no? Y quiero también citar aquí una carta, que también la tienen ustedes en el repositorio de documentos de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que es una carta que Infante dirige desde Isla en septiembre de 1923, es decir, pocos días después del golpe militar del Primo de Rivera, dirigida a un general, Francisco Pogo. Este Francisco Pogo no sabemos muy bien quién fue, pero por ahí, por internet, parece que hay un Francisco Pogo que fue un auditor militar, y entonces yo sospecho que pudo haber sido un compañero de carrera de Blas Infante y tal.
Y entonces este militar se ve que le escribe a don Blas y le dice, hombre, ¿viste? Te animas y colaboras con la dictadura. Y él dice, no. Lo dice por 3 veces, como San Pedro. No, 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 y da sus razones. Este documento es un documento precioso que está también a disposición de todos vosotros en Internet. Bien, lo cierto es que una semana antes del 14 de abril, La Higuerita, el propio diario veterano decano de la prensa onubense, el 8 de abril de 1931, ya deja constancia entre sus páginas que marchó a Coria a ejercer su cargo el culto notario Blas Infante con su distinguida esposa e hijo. Estamos ya el 8 de abril, el 14 son las elecciones a la República. Y claro, precisamente ese alimento con el que Blas Infante se había dotado en estos años de Isla Cristina, esa fuerza interior con la que Blas Infante había acumulado, explota cuando llega a la República. Llega a la República y hay una frase, una petición que hace la Juntas Liberalistas entonces a la Diputación de Sevilla para iniciar el proceso en favor de la autonomía, porque había el riesgo de que la República fuera un régimen centralista. Dice algo así, hablo de memoria: llegaron los tiempos que hubimos de predecir hace 20 años, en los cuales hemos venido exhortando al pueblo andaluz en favor de su libertad. Bueno, pues ese Blas Infante que irrumpe en la República, irrumpe también en las elecciones constituyentes de 1931, favoreciendo la formación de una candidatura heterodoxa y alternativa, revolucionaria, andaluza, republicana y federal, con esos 4 apellidos. Tan revolucionaria que defendía la ruptura, nada de transición con el viejo régimen de la dictadura de Primo de Rivera. Y claro, se inventaron, perdón por la autocita, se inventaron el bulo del complot de Tablada para desprestigiar precisamente esa candidatura. Y se le mancha la imagen de Blas Infante. Sería largo de explicar, eso merecería otra conferencia, pero lo que sí quiero decir es que uno de los grandes leitmotiv de la batalla infantiana durante la República va a ser el alcanzar un proyecto de autonomía. Ahí tenemos de los 5 modelos de estatuto de autonomía que se hacen, ahí tenemos el que se hace, que quizás es el encuentro más importante en enero de 1933 en Córdoba, texto que después se retoma en 1936 y se difunde por parte de los círculos regionalistas de Blas Infante, ¿no? E incluso en el periódico de La Higuerita, ya al hilo de 1936, encontramos un dato muy curioso, que es una nota que hace la Federación de Ayuntamientos y Municipios en favor de la autonomía andaluza, se titulaba así más o menos. El núcleo jerezano, que era un poco el más importante, manda una carta al ayuntamiento, al círculo de Isla Cristina, para que defienda el hecho de que Huelva no se fuera con Extremadura. Y ese es uno de los grandes tópicos que hay en torno a la batalla autonómica de la Segunda República. Se ha hecho creer y se ha difundido demasiado y mal que Huelva no quería ir con Andalucía, que quería asociarse a Cáceres y Badajoz. Bueno, pues quiero dejar constancia que el Pleno de la Diputación de Badajoz, precisamente, 2 días después del levantamiento militar del 18 de julio, el 20 de julio, pues solicita su inclusión en la autonomía andaluza. Es decir, las cosas son muy relativas y volvemos a lo mismo. Hay que explicarla en todo su contexto. A Infante lo fusilan el 11 de agosto de 1936 en una saca especial que se hacen con algunos representantes políticos de la Sevilla de entonces. Yo creo que su cuerpo está en la fosa de Picorreja, una de las 8 fosas que existen en el cementerio de la ciudad de Sevilla. He tenido la suerte de manejar, porque ya no lo dejan, los libros de enterramiento, y los funcionarios de la época, cada vez que se arrojaba un cuerpo, dejaba una página en blanco. Eso nos permite ver qué cantidad de cuerpos de represaliados fueron arrojados a esa fosa. Y en ese sentido, el amigo Agustín Ponce Figueredo, que no sé si está aquí,
pues también ha editado un libro hablando de los sucesos de 1936, de los últimos momentos de la República y de la represión, y habla también cómo el franquismo vino, a través del golpe, a reprimir ese núcleo liberalista que deja Blas Infante en Isla Cristina, esa gota y esa que sembró Blas Infante en Isla Cristina. Bien, ya por último, la transición precisamente va a significar poner en valor esos personajes, esos símbolos, esos hechos que habían estado ocultos durante el franquismo. Y uno de esos grandes descubrimientos va a ser precisamente la biografía de Blas Infante y el personaje. Eso nos igualaba a otras comunidades autónomas y subrayaba esa batalla política por el 151, ¿no? Os pongo un ejemplo de lo que fue una portada de la época, ¿no? Ya jugando con los colores del verde y blanco. Y claro, esto me da pie a contar que Isla Cristina apoya sobre la autonomía de Andalucía por el 151 el 26 de julio de 1979. Y ya en el capítulo de conclusiones, y voy acabando, de los 51 años de la vida de Blas Infante, él pasa 9 en Isla. Es decir, el 17% de su vida biológica, pero sin embargo el 40% de su militancia política. Dato importante, sustancial, denso. Si entendemos que en 1914 es la primera chispa política, que es con la conferencia que da en el Ateneo de Sevilla, que después será libro y que se titula Ideal Andaluz. Yo creo que hace falta, a modo de conclusión también, una relectura nueva de ese exilio, de esa lectura marginal que en la biografía de Blas Infante había tenido su etapa de Isla Cristina. Yo creo que hace falta redescubrir a Blas Infante en Isla, y en eso estamos algunos, con la ayuda también de algunos investigadores locales. Estamos en un tiempo que subraya los 9 años que Blas Infante vive en Isla, subraya sus convicciones y brota el Blas Infante más espiritual. ¿Por qué? Porque quizás no tiene esa actividad pública que antes comentaba. Y es un Blas Infante más plegado por las circunstancias del régimen. Conocemos más su personalidad, no ya por lo que dicen sus círculos de amigos regionalistas, sino por lo que dice la gente del municipio de Isla. Y habla de que Blas Infante era bondadoso, dialogante, generoso, elocuente, incisivo en su discurso, solidario, culto, intelectual. Que empieza a tener sus primeros hijos. Yo no sé si fue la mojama de Isla Cristina o algo, pero le dio fuerza al matrimonio y los hijos vinieron uno detrás de otro. Y eso no resta el ímpetu de Blas Infante, al contrario, llega a la República y está ahí el primero otra vez. La impronta que la presencia de Blas Infante en Isla deja, ese núcleo liberalista que deja aquí, que es represaliado, como decía antes, en 1936. Y por último, 2 propuestas. Yo creo que hay que poner en valor, tenéis que poner en valor más, y me dirijo ya a los ediles del ayuntamiento, tenéis que poner más en valor la presencia de Blas Infante en Isla. Yo no sé si reproduciendo los azulejos que se quitaron en su día o que todavía existen, poniendo uno en cada colegio, pero desde luego también os hago otra propuesta. No tiene sentido que la hija de Blas Infante sea hija predilecta y el propio Blas Infante no sea hijo predilecta de Isla Cristina. Bien, y ya acabo. Acabo, como siempre hago en todas las conferencias, dando algunos apuntes para que el que quiera profundice más un poco en lo que acabamos de decir. Bien, hay 3 recursos fundamentales que yo voy a decir. Uno, el apartado, en la web de la Fundación Blas Infante, en el apartado recursos, tienen ustedes pues algunos comentarios a muchos inéditos de Blas Infante que hace el amigo Manolo Hijano, y tienen también reunido todos los títulos que alrededor del andalucismo histórico y, por lo tanto, de Blas Infante, han aparecido desde que vino la democracia. Es decir, y que es un trabajo que he hecho yo, que he regalado gratuitamente a la Fundación Blas Infante, y ahí hay casi 800 títulos. En segundo lugar, os llamo la atención sobre un trabajo también que viene haciendo el compañero Jesús Vergara Valera, que tiene un blog que yo creo que es el blog más documentado, más serio y más riguroso de todos los que existen en Internet y de los que hablan en Blas Infante. Tiene el tío una documentación, tiene un curro que da
es un lujo. Cuando queráis saber algo de él, meteros ahí porque es un placer. Y por último, cómo no, la web que gestiona el Centro de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Andaluces, perdón, del Museo de la Autonomía en Coria, que si no han visitado la casa yo les invito a conocer, y que tiene 3 apartados. 1, los manuscritos de Blas Infante que estamos comentando algunos. 2, los libros de las bibliotecas que nos han legado, nos ha llegado a los días de hoy de Blas Infante, mucho de lo quemó la viuda por miedo, obvio, con el 36. Y en tercer lugar, un repositorio bastante serio también, bastante bonito, de todo lo que es cómo la prensa andaluza ha ido tratando a Blas Infante desde la transición. Son recursos importantes. Bueno, y ya por último, yo creo que hay que despedirse con el grito ese que invoca a todos los andaluces a la unidad, a la solidaridad, a la hermandad, a la liberación de nuestros problemas, porque una Andalucía libre, aunque fue denunciada durante la transición como un grito separatista, los jueces dieron la razón a algunas personas y dijeron que no, que ese grito no era liberalista, que era un grito liberador en todo caso. Ese Viva Andalucía libre, y con eso cierro ya un poco la conferencia. Sabiendo que, como decía Blas Infante, la autonomía será lo que quieran los andaluces. Y de alguna forma nuestro empeño, mi empeño personal, es que todos los andaluces descubran ese Blas Infante que llevamos dentro. Gracias. Buenas noches, gracias a todos y a todas por vuestra presencia hoy aquí. Agradecerle a Manuel Ruiz Romero que nos haya traído un poquito más la figura de Blas Infante, porque como bien dice hay que redescubrirla. Desde el ayuntamiento, desde distintas áreas como es turismo y patrimonio, se están haciendo muchas acciones para ello, junto por el tema del centenario. Y bueno, pues desde el área de cultura felicito también al técnico por la programación que ha hecho este año, de estos ciclos de este año, y que esta sea la que da fin a agosto, aunque todavía nos quedan 2 martes en septiembre para el ciclo de los martes culturales. Y bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención es que nombra a 3 isleños que pasan muy asiduamente por aquí, por los martes culturales: Vicente, Agustín y Paco González. Y bueno, pues la verdad que pone en valor el trabajo que se hace, ¿no? Creo que es gratificante el que un trabajo que preparáis, ¿no?, de una forma tan bonita, con tanta motivación por dar a conocer lo que es la figura de un personaje que en algún momento fue importante para la historia y sobre todo Andalucía, y muchas de las cosas que se desconocen. Se le conoce por el tema de la autonomía, de Andalucía libre, pero como bien dice, desde aquí, desde el ayuntamiento, también se están haciendo muchas acciones para que se conozca también el tema de su pasión por los animales, la campaña y la ayuda que se hizo con lo de el Zorro Dimas. Y bueno, la verdad que esto es un puntito más que tenemos que seguir trabajando. Te invitamos nuevamente, si quieres volver otro año, un martes cultural, para traernos alguna de las ponencias. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún ruego sobre la ponencia que nos ha dado Manuel Ruiz. Agradecer a los medios de comunicación que nos ayudan siempre a difundirlo. Allí hay una pregunta. Yo tengo curiosidad por saber su opinión sobre la película que se hizo sobre Blas Infante. Bueno, cualquier película está dentro del capítulo de los gustos. Hombre, no es una superproducción, pero sí es un vehículo para acercar a Blas Infante al gran mundo, a la gran ciudadanía, ¿no? Tienes algunos errores, es difícil también
sintetizar la vida de Blas Infante en una película, aunque Blas Infante es un hombre de película, dicho sea de paso. Pero, bueno, yo hay aspectos con los que no recuerdo ahora, pero hay algunas cosas que me chirriaban, pero en general yo la veo positiva, ¿no? Yo creo que fue un primer esfuerzo también para acercar la figura de Blas Infante. Después de la película ha habido varios documentales que han sacado Canal Sur, donde algunos de ellos he tenido la suerte de participar. Lo último ha sido también un documental sobre el complot de Tablada, precisamente, donde participo a partir de mi libro, que está sacado precisamente del Consejo de Guerra que se le abren a esos supuestos militares que supuestamente se iban a sublevar, iban a dar un golpe militar en la ciudad de Sevilla, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que bueno, yo creo que es aceptable. Lo que pasa es que, claro, es tanta la información que se le mete a cualquier persona de buenas a primeras que, claro, parece que Blas Infante estaba todo el día dando mítines. Entonces, claro, hay que digerirla. Ese es el problema que tiene sintetizar una vida entera en una película, en 2 horas de película, ¿no? Pero está muy bien explicada. Por ejemplo, los roces, ¿no?, entre la mujer y él como pareja, ¿no? En fin, era una pareja que resulta un poco extraña. El momento en donde se casa, como he dicho antes, parece que no había mucha afinidad personal, sobre todo todo indica que tanto la familia de la madre como la propia mujer siempre estaban tirando de don Blas para que fuera un notario convencional y no se dedicara a sus ideas extrañas, y que eso pues supuso no poca fricción. Y eso está bastante bien reproducido en la película. La película, creo recordar, fue premio del público en el Festival de Huelva y, bueno, aunque no ha cogido muchos premios, después fue comercializada y, hombre, creo que ha sido un aparato, un formato que ha difundido bien, bastante bien, todo lo que fue o lo que ha sido la vida de Blas Infante. Hombre, quizás de una forma muy utópica, muy resumida y tal, pero bueno, que eso es lo que hay, ¿no? También hay obras teatrales de Blas Infante que obviamente no pueden reproducir al 100% todo lo que Infante pensaba, porque estamos hablando de un personaje que nada que empieces a escarbar, ahí hay muchísimo. Infante es muy difícil de interpretarlo simplemente con un libro, hay que interpretar un poco en el contexto de toda su vida, ¿no? Si te queda, como ocurre demasiadas veces en ese discurso oficial, que el mejor libro de Blas Infante es el de 1915, que es el de Andaluz. Es un libro primero, y además él lo dice, es un libro joven, de juventud, hecho deprisa, que pudieron ser, o pudo ser, los primeros pasos en favor de ese programa o de ese ideal que él empieza a construir, pero, hombre, hay que analizar toda la obra, no solamente el primer libro, ¿no? Es como si analizamos a Juan Ramón simplemente por el primer libro de poesía que escribió, ¿no? O sea, un poco injusto, ¿no? ¿Alguna pregunta más o algún tema más? Bueno, pues desde el área de cultura, desde los talleres de artes plásticas, te hacemos entrega de un obsequio, un detalle con los emblemas de Isla Cristina por tu colaboración y estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias por venir y recuerdo que quedan 2 martes más culturales por si os apetece acompañarnos y sobre todo con las personas que se van a poner aquí a presentarnos su trabajo. Gracias.